Telecomunicaciones, Gabriel Sosa Plata, a quien le agradezco, me responde el teléfono desde la Ciudad de México, pues toda una autoridad en el tema que le decía antes de irme a corte. ¿Estamos frente a la segunda temporada de la ley Televisa o qué es lo que se está aprobando en el reglamento, Gabriel Sosa Plata? Veo mucho debate por todas partes diciendo que ahora la Secretaría de Gobernación va a vigilar al IFETEL o que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a intervenir en trámites de telecomunicaciones. ¿Frente a qué estamos, Gabriel Sosa Plata? Buenos días. Hola Luis Alberto, muy buenos días y un saludo a tu audiencia. Pues estamos frente a una ley muy compleja, una ley que tiene varios capítulos muy técnicos, sobre todo relacionados con las telecomunicaciones, una ley que representa sí algunos de los principales intereses, por una parte de Televisa y Televisión Azteca, pero por la otra también podríamos decir que esta añeja manera en la que el gobierno buscaba controlar o utilizaba algunas de las instancias gubernamentales para controlar medios de comunicación, manteniendo en este caso esta atribución en la supervisión o regulación de los contenidos en la radio y en la televisión, pero también podríamos decir que esa pérdida que ahora trata de recuperar de lo que significó para el gobierno federal la creación de un órgano constitucional autónomo como fue el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en la reforma se le establecieron prácticamente todas las atribuciones en radio, televisión, telecomunicaciones, pero que ahora en esta iniciativa pues vemos ese deseo de recuperar, de incidir en algo, en lo que fuera, en este órgano regulador. Entonces, vemos, digamos, estos dos grandes aspectos: por una parte, contenidos, que quiere mantener la regulación de contenidos del gobierno; por otra, tratar de incidir en el órgano regulador autónomo, pero también por la otra, sí, una regulación, podríamos decir que exagerada, en materia de telecomunicaciones con nombre y apellido, en este caso el señor Slim, y una regulación bastante light de Televisa. Por eso es que se le ha llamado la ley Televisa, pero lo cierto es de que responde más bien a diferentes intereses, y la ley Televisa tuvo históricamente otra, podríamos decir que un contexto distinto en cuanto a su creación. A ver, pero en este caso sí se confirma que quiere intervenir el gobierno en esta nueva ley o en la regulación a través de dominando al IFETEL desde la Secretaría de Gobernación, desde SST. ¿Cómo sería, Gabriel? Porque como te decía ahorita, Sonora es muy ajeno a estos temas, pero son temas que Sí. nos repercuten mucho porque estamos hablando de contenido y regulación de medios que consumimos diariamente. Así es, y estamos hablando de derechos de audiencia, de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, estamos hablando de tarifas, estamos hablando de muchas cosas que en las cuales la sociedad se debe de comprometer más activamente, porque Exacto. de eso dependerá esta calidad. No, mira, en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le están dando más bien estas atribuciones en el instituto. Por ejemplo, hay un tema que se refiere a que cuando el Poder Ejecutivo tenga la necesidad de que el IFETEL resuelva algunos temas que le son importantes al Poder Ejecutivo, lo resuelva, digamos, de una manera prioritaria este Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y eso no está bien, o sea, porque es un órgano de autonomía, o sea, no tiene por qué, y perdón por la expresión, meter su cuchara el Ejecutivo para determinar los temas de agenda. O, por ejemplo, que también se propone que el Poder Ejecutivo, en esta iniciativa, incluya dentro del programa de trabajo algunos temas que le interesan al presidente de la República o a la SCT, y eso es una injerencia, por ejemplo, directa por parte del SCT. Ahora, en el caso de la regulación de contenidos... ¿Cómo qué temas, Gabriel, antes de avanzar? Es decir, No, pues, ¿cómo puede intervenir SST? ¿Qué tipo de temas pudiera dirimir SST sería después del IFETEL? O sea, no quieren que sea la máxima instancia el Instituto Federal de Telecomunicaciones. digamos que lo que buscan es tratar de incidir en los temas de agenda del instituto. Ándale. Es decir, de que, por ejemplo, haya algún tema, por ejemplo, por decirte algo, licitación de las cadenas de televisión o licitación de frecuencias de radio. Le pediría al Ejecutivo, no es una obligación obviamente del instituto acatarlo, pero le pediría, por ejemplo, que se resuelvan esos temas de manera inmediata. Ese es un Ajá. tipo de injerencia. Okay.
que no se ve en los órganos reguladores autónomos en el mundo, ni tampoco aquí en México. Imagínate, Luis Alberto, que por ejemplo aquí el gobierno federal le pidiera al futuro Instituto Nacional Electoral que resuelva algunos temas que le interesa, por ejemplo, del estado de Tabasco, ¿no? Algún problema electoral de aquel estado. O sea, no puede ser, porque para eso se crearon los órganos autónomos. Ahora, en materia de contenidos, que es uno de los aspectos que hemos visto un poquito más regresivos, actualmente la atribución le corresponde la supervisión de contenidos a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de Secretaría de Gobernación, con base en la Ley General de Radio y Televisión de 1960. Pero bueno, la reforma constitucional, Luis Alberto, la del año pasado, estableció que en lo que compete, hay dos casos, en los máximos de publicidad, supervisar de que se cumplan los máximos de publicidad, le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero también el constituyente le dio la facultad al IFETEL de supervisar lo que es la programación y publicidad destinada a la población infantil. Asimismo, la reforma constitucional estableció que finalmente todo lo que compete al servicio público de radiodifusión, televisión, telecomunicaciones, le compete supervisarlo, regularlo al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y lo que vemos es en esta iniciativa, de estos dos puntos que estoy hablando de los máximos, de publicidad y programación destinada a la población infantil, no se menciona absolutamente nada respecto de esto. Y sí, más bien le dejan esa atribución a la Secretaría de Gobernación. Por eso hablamos de que es incompatible lo que dice la reforma con lo que está establecido en la iniciativa. Es contrario, independientemente de que también el mundo está avanzando y todo lo que es supervisión de contenidos le corresponde a órganos autónomos. Claro, o sea, es porque en este caso se supone que la reforma, estábamos bajo una legislación añeja, vieja, que la única ley que tenemos, la Ley Federal de Radio y Televisión para contenidos y normas legales de lo que vemos en televisión o radio. ¿Es así? Se crea el IFE para normar, para regular todo este tema que se supone sería... ¿Mande? El IFETEL, ¿no? El IFETEL, perdón, sí, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se supone sería un ente autónomo del gobierno para regular contenidos y para discutir toda la temática legal respecto al régimen de medios. Y lo que quiere esta iniciativa presidencial es devolverle atribuciones a lo como estaba antes, pues a Gobernación para que interfiera y poder opinar también el presidente en algunos temas y la misma SST en algunos trámites. Exactamente, tú lo has dicho muy bien. Y eso va en contra, insisto, de las tendencias a nivel internacional. Por supuesto. Mira, lo que ha sido la regulación de contenidos históricamente, Luis Alberto, siempre fue una extensión de poder. Porque todos sabemos, y mira que yo tengo muchos casos documentados en la historia del funcionamiento de RTC, porque también he hecho solicitudes vía la ley de transparencia de varios expedientes, y el gobierno, era una manera en la que el gobierno podía castigar o bien hacerse de la vista gorda en relación con la regulación de contenidos. Por ejemplo, te tomo un caso histórico. Allá por 1993, si no mal recuerdo, en aquel entonces el periodista Miguel Ángel Granados Chapa conducía un noticiario que se llamaba Primera Plana, en una organización radiofónica, Núcleo Radio 1000. En aquella época, pues ya ves que lo único que salía en los medios era sobre todo el PRI, la oposición no. Granados Chapa tuvo la osadía de entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas en aquella ocasión. Y casi de manera inmediata inició un proceso de revocación a una de las estaciones del Núcleo Radio 1000 que transmitía en inglés, que se llamaba Express Radio, ahora se llama Sabrosita 590. Bueno, es decir, lo que estaba enviando el mensaje el gobierno era de que estaba descontento con la entrevista con Cuauhtémoc Cárdenas y con la presencia de Granados Chapa en el Núcleo Radio 1000, y entonces, de otra manera, se buscó presionar al grupo radiofónico para decirles, no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Y entonces ahí se llevaron a cabo una serie de negociaciones que finalmente llevó a la expulsión de Granados Chapa del grupo radiofónico, pero claro, también salió el director de RTC, en fin, porque en ese momento se creó un gran escándalo. Pues es una manera pues sutil, claro, digamos que actuaba, ni tan sutil, que actuaba el gobierno federal justo a través de la regulación de contenidos. Esto ya debe de quitársele al gobierno, debe quedar en un órgano autónomo.
Plenamente, que era el debate, pues que si no sería volver al régimen antes priista, en donde desde Los Pinos o presidencia todo se controlaba desde novelas, películas, es decir, la intervención directa del gobierno en temas de la iniciativa privada, es decir, ¿qué va a pasar entonces, Gabriel? Porque veo que el debate, pues todo, no está aprobado, ¿verdad? Esto No, apenas apenas se empieza. va a discutir, sí, se presentó la iniciativa, por lo pronto ya está turnada a comisiones allá en el Senado de la República. Van a intervenir, tengo entendido, 3 comisiones para dictaminar esta iniciativa. El Senado ya dijo que va a organizar foros con especialistas, organizaciones, en fin, para que den su punto de vista. Ya comenzaron a darse algunos puntos de vista, por ejemplo, ya vemos a la CIR, a la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que está descontento con algunos contenidos de la iniciativa, lo mismo Televisa, lo mismo las organizaciones de la sociedad. En fin, es un debate obviamente polarizado, en el que pues algunos van a tener que perder, otros ganan, pero va a ser como una mutua concesión en todo esto, Muy bien. porque va a haber cosas o temas irreconciliables, por decirte algo, abrir un poquito de comercialización a las concesiones de uso público, es decir, los medios públicos, o a las concesiones de uso social, eso es irreconciliable. El gobierno no va a querer dejar la supervisión de contenidos y en eso la apoya la industria, porque ha sido bastante funcional este esquema. Las castigos por cuestiones de contenidos han sido también una burla histórica. En fin, hay temas que ahí van a permanecer. Por ejemplo, no van a ceder varios de los gobiernos estatales en querer seguir controlando sus propios medios, es decir, que sea el gobernador el que determine la línea editorial de algunos de estos medios, y la reforma constitucional estableció que en esta legislación secundaria se establecieron criterios muy claros de independencia editorial de estos medios públicos para que dejen de ser medios Excelente. de gobierno y sean medios de la sociedad. Entonces, esto se debe también de corregir en la iniciativa. Sí, en otros estados, Veracruz, Estado de Ya México. sé, yo estoy pensando por Sonora, pero me refiero que aquí caería como anillo al dedo un proyecto que no se ha cristalizado la independencia de medios públicos. Así es. Bueno, en esta iniciativa no está nada de eso, Luis Alberto, no obstante que la reforma constitucional se obliga al legislador a que en la ley se incorporen criterios de independencia editorial para estas concesiones de uso público. Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de lo que suceda y si nos permites te consultaremos porque esto apenas inicia, me queda claro ya, se confirma esta especie de intento de intervención, pero los tiempos son otros. Así es, estaremos... y hay muchos temas muy complejos que podemos ir desglosando, podemos hablar de publicidad, multiprogramación, concesiones, propiedad cruzada, tiempos de estado, tarifas de interconexión, defensores de audiencia, en fin. Realmente por eso decimos que es una ley muy compleja que necesita desglosarse y que la sociedad necesita conocerla. Muy bien, estaremos al pendiente. Gracias, como siempre. Buenos días. Al contrario, Luis Alberto, muchas gracias, buenos días y saludos a Sonora. Igualmente, Gabriel Sosa.